programación especial Semana Santa 2010 por Telecontacto, Canal 57, la nueva era de la televisión. La comunidad cristiana del mundo conmemora la Semana Mayor, Semana Santa, y esta es la programación especial para estos días santos de Telecontacto, Canal 57, la nueva era de la televisión. Zumba. Gavar. Gavarno. Gavarno. رائع.
Capilo. Steo. Tanadami. De breitha chadatha di hivlecom warrabin di mashlech chatayin. Udo denale de grani. هلا تجذب لك وديل نادي تهوع دي تمار أنت هوع Tulpo Magno! Descende! אמרת תיחרוס בית קדיש ותבנה לפתלת יומין לקהל מרד מן צלבה. הנחו משיח אנא אמר ירודו מן צלבה דינקדזה ונהמין. Abba. Spakop. Dilay tinamon. Tiaftin. Bien, ahora vamos nosotros a leer lo que nos dice Lucas en su capítulo 23, verso 33. Y como vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí y a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esta primera expresión de Jesús en el Calvario, Jesús ora por sus verdugos, porque Él es el Dios de amor que creó el universo, que creó a cada persona. Y Él vino a morir aún por esos que lo estaban torturando y crucificando. Y Él había dicho y enseñado a sus discípulos que el perdón es parte de la vida cristiana. Y entonces Él lo pone en práctica al mismo tiempo que está siendo crucificado y ora por aquellos que le están lacerando, maltratando y golpeando. Porque el amor de Jesús va más allá, mucho más allá de una simple expresión. Ese amor que Jesús manifiesta en la cruz al pedir perdón por sus verdugos nos muestra a nosotros que no hay pecado que el hombre pueda haber cometido, aún la tortura mayor a su semejante, en este caso al Creador del universo, que no pueda ser perdonada. Jesús vino a morir por los pecadores. Y esos hombres y mujeres que le crucificaban eran pecadores que necesitaban el amor de Dios. Por eso, allá en Mateo capítulo 9, entre los versículos 6 al 9, cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, Él enseña a sus discípulos que el Padre está dispuesto a perdonar cualquiera de nuestras ofensas. Cuando les dice: Padre nuestro que estás en los cielos, y continúa enseñando, entonces dice: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús pone en práctica lo que enseña aún muriendo. Jesús tenía motivo suficiente para aborrecer a sus verdugos, para pedir una maldición sobre ellos. Sin embargo, Jesús pidió a su Padre la bendición del perdón, porque se ha demostrado que cuando los hombres se sienten perdonados, su equilibrio emocional recibe un balance
que les permite paz, dicha y buena salud. Estas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, nos dan a nosotros una lección frente a nuestros ofensores. Cuando se nos ofende o cuando pensamos que hemos sido ofendidos, tenemos el deber cristiano de imitar a Jesucristo y decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús nos pide: orad por nuestros enemigos, amad a los que os aborrecen y orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Por lo tanto, amados míos, estas palabras de Cristo debieran resonar en nuestros oídos, orgullosos, intolerantes, para poder aprender de Él, quien dijo que Él es manso y humilde de corazón. Es por eso que estas palabras debieran incorporarse diariamente a nuestro, no solo a nuestro acervo de conocimiento, sino a nuestras prácticas y vivencias diarias, y poder, cuando somos ofendidos, decir como dijo Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. أنا משפט כזבת ולנו אבל הוא פקד על משפט אין תשפוטני אין צדיק ושאלן ותתקו לי אדוני בזמנתי תיתן Inabalak. Ikumat natin huwing. Pagkalitan. Como todos ustedes y yo sabemos, Jesús fue crucificado, según las Escrituras, en medio de dos ladrones. Esto tiene una enseñanza poderosa. Nos muestra la actitud de un ladrón y del otro, la división de este mundo en dos bandos. El bando que confía en Cristo y el otro bando que se burla rechazando sus enseñanzas. Ese es uno de los mensajes que se centran en Cristo entre dos ladrones. Una parte del mundo que se arrepiente y confía en Él y aspira y desea estar en su reino, y una parte del mundo representada por el ladrón que rechaza y burla, que se burlará de las enseñanzas de Jesús, de la Biblia y de todo eso, y recibirá su parte el día final. Pero me voy a permitir comentar lo que dice Lucas 23, 39 al 43. Escuche lo que dice: y uno de los malhechores que estaba colgando le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición? Y nosotros, a la verdad, justamente recibimos y merecemos esto, porque recibimos lo que merecemos, porque hemos hecho delitos y hemos hecho el mal. Y dijo uno a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Entonces Jesús le respondió: de cierto te digo, hoy estará conmigo en el paraíso. En esta expresión, que ha sido muy mal entendida, no solo encontramos a Jesús perdonando y dándole la seguridad a un hombre de que le ha de perdonar y que estará en su reino, sino que este texto ha sido muy mal manejado y manipulado
desde el año 490 de nuestra era, cuando un impresor de un pueblo europeo agregó en este pasaje dos cosas que no existen en el original. En primer lugar, en el griego no se usan las comas, y aquí se usó una coma en el lugar incorrecto. Y tampoco en el original griego aparece la palabra que está añadida al versículo que dice: a ti te digo hoy que hoy estará conmigo en el paraíso. Eso está mal manejado, porque las personas que tradujeron la Biblia en ese tiempo creían en una entrada al cielo inmediatamente de la muerte. Sin embargo, hay hechos históricos que nos muestran dos cosas. En primer lugar, que la coma está fuera de lugar y que la palabra que no existe. Y en segundo lugar, tenemos que ver qué es lo que el ladrón pide a Jesús. No le está diciendo: cuando llegues a tu reino, dame un sitio allí. No, le está diciendo: cuando vinieres en tu reino. Porque este hombre había oído los mensajes de Cristo y había entendido, aunque no se había arrepentido antes, había entendido que Jesús venía con un reino diferente. Además, cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, no nos dice: vamos a tu reino, sino nos dice: venga a tu reino. Por lo tanto, la exégesis del texto, al interpretarlo, lo correcto sería que interpretáramos ese pasaje como debe ser. Cuando Jesús le contesta: a ti te digo hoy, estará conmigo en el paraíso. Es decir, estará conmigo cuando yo venga con ese reino que tú acabas de mencionar. Además, hay otro incidente. Según el libro de Juan, capítulo 19, que vamos a ver en Juan 19, la Biblia nos dice algo interesante, que los que fueron a inspeccionar el cuerpo de Cristo lo encontraron muerto, y los dos ladrones no estaban muertos, y le rompieron las piernas, se la quebraron y lo lanzaron al suelo. Por lo tanto, ese ladrón no subió ese día, porque él estaba vivo cuando Cristo murió. Y además, cuando Cristo resucitó el domingo y Magdalena lo va a abrazar, él le dice a Magdalena: no me toque, porque aún no he subido a mi Padre. Por lo tanto, decir que el ladrón fue ese día al reino y que Jesús se lo aseguró es poner palabras que Jesús no dijo. Lo correcto es que entendamos que a este ladrón se le dio la promesa de su petición: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le garantiza: cuando yo venga, estará conmigo en el paraíso. Y te lo digo hoy, hoy te digo, estará conmigo en el paraíso. Note lo que puede alterar una coma en la gramática, cambiar el sentido total de una oración. No es lo mismo que Jesús hubiera dicho: hoy estará conmigo en el paraíso, que decirle: a ti te digo hoy, estará. Porque Jesús no subió hasta los 41 días. Aunque algunos teólogos aseguran que después que saludó a Magdalena, algunos teólogos dicen que él subió a la presencia del Padre y volvió, y que luego duró 40 días y entonces se fue. Pero la Biblia nos asegura, por lo menos, que a los 40 días Jesús subió a los cielos desde el monte de los Olivos. Por lo tanto, este es uno de los textos y de las palabras de Jesús más manipuladas para tratar de decirnos que las almas van al cielo tan pronto mueren. Esa es una de las mentiras satánicas que se dijo en el Edén, cuando a Eva se le dijo: come del árbol que no morirá. Por lo tanto, esta expresión de Jesús: a ti te digo hoy, estará conmigo en el paraíso, es una expresión que te cabe a ti y me cabe a mí si confiamos en Jesucristo.
Todos los que confiemos en Él, tenemos el privilegio de estar con Él en el paraíso cuando venga en su reino. Somebody. En el Calvario, en la cruz. Como Jesús tenía la humanidad que tenemos nosotros, porque Él se hizo uno con nosotros, el Hijo del Hombre entre nosotros, Jesús sintió las mismas necesidades que sentimos todos los seres humanos. Jesús sintió en ese momento sed, pero la sed de Jesús, más que sed de agua, era sed de compañía, porque se sintió solo, abandonado en el Calvario. Era sed de comprensión, sed de que sus seguidores comprendieran su misión. Sintió la sed de perdonar, sintió la sed de salvar. Pero hay algo interesante que en este pasaje, según nos lo presenta Juan 28 y 29, Juan 19, 28 y 29, hay algo interesante aquí en este pasaje cuando nos dice en el pasaje de 28 y 29 de San Juan, dice así: después de esto, saliendo Jesús, que todas las cosas ya estaban cumplidas, dijo: sed tengo. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre, y entonces ellos hicieron una esponja, mojaron una esponja en vinagre y rodearla y un hisopo y se la llegaron a la boca. Si uno lee ese solo pasaje, pareciera que Jesús sí gustó esta bebida, pero si usted lee
cuidadosamente a Marcos 15, 22 y 23, notará que él no la tomó. Y si ve claramente, entenderá que no la tomó por una razón muy importante. Era costumbre de la época, porque aunque eran verdugos, también a veces en todo ser humano sale un poquito de la bondad que Dios puso en la creación en nosotros. Y algunos tenían por costumbre preparar una mezcla de agua, vinagre, mirra y algunos anestésicos naturales para cuando los condenados estaban quejándose mucho, ellos le ponían esta sustancia analgésica en la boca y al chuparla se iba a la digestión y de la digestión a la sangre, y entonces calmaban un poquito el dolor del que estaba muriendo en la cruz. Y la real acepción del término aquí, cuando dice el Marco que tenía mirra, es que era una preparación anestésica como una especie de droga líquida para calmarle el dolor a Jesús. Y Jesús la rechazó, no la gustó, porque hacerlo violaba un principio espiritual que él mismo nos enseña cuando nos dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no debemos incurrir en introducir en nuestro cuerpo sustancias nocivas. Usted puede encontrar eso en 1 de Corintios 3, 16, 17 y en 1 de Corintios 6, 19 y 20. Donde se nos dice que el templo del cuerpo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no somos nuestros y que Dios mora en ese cuerpo. Jesús rechazó ese anestésico porque hacerlo violaba ese principio, y en segundo lugar porque aceptarlo era mitigar el sufrimiento que él vino a padecer. Y Jesús tenía que padecer para lo que vino. Recuérdese usted que varias veces se lo dijo a los discípulos, y en una ocasión Pedro trató de impedirle y le dijo: nunca más te acontezca, Señor, que vaya a la ciudad para morir. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Jesús no se dirigió a Pedro como Satanás, sino a Satanás mismo, que lo estaba usando para que no se cumpliera el plan de la redención con la muerte de Cristo. Y al pasar este hisopo untado de esta mirra y esta sustancia con anestésicos, Satanás estaba planeando que Jesús no sintiera en su cuerpo el peso del pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y es por eso que Jesús rechaza no tomar la bebida que le ofrecieron los soldados, porque él respetaba su palabra que había enseñado a través de Pablo y que había enseñado a través de todo el Viejo Testamento con las leyes de salud. Y es por eso que cuando Jesús dice sed tengo, lo que más manifiesta no es la sed física, sino la sed de perdonar, perdonarte a ti, sed de perdonarme a mí, sed de perdonar al mundo, sed de compañía, sed de comprensión. Quiere el cielo que en estos días en que estamos inmersos en recordar, entre comillas, algunas cosas de la pasión de Cristo, tú recuerdes que Jesús tiene sed de perdonarte, sed de estrecharte, abrazarte en el reino de los cielos. Por lo tanto, prepárate para recibir la saciedad de tu sed de perdón. Adelante, más. Por ahí a toda rosa, triste vi en Jerusalén,
los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que amó. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por la vía dolorosa al Calvario a morir. Lama sabachthani. Esa canción que acabamos de escuchar, en el fondo nos presenta su autor, lo que realmente es y fue en la vida de Jesús en este mundo. Fue una vía de sufrimiento, una vía dolorosa desde prácticamente su nacimiento.
porque no solo nació en un pesebre entre los animales, a pesar de ser el creador del universo y merecer el más y mejor confort al venir al mundo, nace entre heces de animales, hedor de bueyes, de camellos. Jesús empezó sufriendo, y lo más cruel que Jesús tuvo que pasar también, además de la cruz, fue que siempre estuvieron sus contemporáneos y los rabinos y los maestros estrujándole en la nariz, en la cara, que él era hijo de fornicación por el hecho aquel de que José se casó con María ya estando embarazada. Y Jesús, en la sociedad que vivía, donde merecía su madre ser apedreada, sin embargo, por un milagro de Dios, esto no ocurrió, porque Dios protegió para que Jesús naciera, y a él le estrujaban, según el libro de Juan 8:40, por ahí, donde los fariseos, cuando Jesús le dice, si fueras hijos de Abraham, etcétera, etcétera, pero nosotros no somos hijos de fornicación, queriendo decirle a Jesús, pero tú sí eres un hijo de fornicación, que no se sabe quién es tu papá. Ese lastre lo cargó Jesús emocionalmente en su vida hasta que llegó al Calvario, porque él vino para correr no una vía suave y cómoda, sino una vía llena de dolor, porque solo el dolor que él padece y que su muerte conlleva nos asegura que él nos perdone y nos salve. La frase de Jesús es una frase donde Jesús siente la separación de su Padre, porque el pecado separa de Dios. Según la Biblia nos dice en Isaías 59:2, nuestros pecados hacen separación entre nosotros y nuestro Dios. Y en ese momento Jesús estaba siendo representante de la humanidad, pagando las cargas del pecado, las deudas del pecado. Y como todo el pecado del mundo y del universo estaban sobre Jesús, eso provocó una valla de separación amplia entre Cristo y su Padre. Y Jesús se siente desamparado, se siente solo, se siente abandonado y clama con desesperación, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Porque como humano sentía la separación del Padre. Satanás estaba cargando todo el dolor posible sobre Jesús, a ver si Jesús obraba un milagro para apiarse de la cruz, a la insinuación que hacían los escribas y el mismo ladrón que estaba a su izquierda: si eres hijo de Dios, bájate y creeremos en ti, a otro salvaste y a ti no te salva. Esos eran los planes del diablo, llevarlo a la desesperación para que se sintiera abandonado y el plan de salvación abortara. Pero Jesús sabía que su misión tenía un propósito eterno, y es la de salvar al mundo a través de su muerte. Y aunque se sintió solo, te aseguro que en ese momento el Padre estaba más cerca de él que nunca antes. No lo abandonó cuando ayunó 40 días. Los ángeles le sirvieron, dice Mateo. Y hay un escrito profético de la señora Ellen White que dice que cuando la mano del Hijo se tendió sobre la cruz, también la mano del Padre se recibió los clavos que laceraron al Hijo. Porque realmente Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, dice la Biblia. Por lo tanto, lo que Jesús sintió es lo que siente todo humano cuando las angustias y las pruebas llegan a su clímax, a lo máximo. Y entonces clamó: Padre, Padre, ¿por qué me ha desamparado? Voy a leerlo aquí en Marcos 15, 33 y 34. Marcos 15, 33 y 34. Dice la palabra de Dios: y cuando vino la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Y a la hora de nona exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabatini, que declarado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús habló esta expresión en arameo, porque Jesús, como los judíos de su tiempo, hablaba el hebreo y hablaba el arameo. Y en ocasiones él se expresaba en arameo, y él se expresó aquí en arameo. Y es por eso que algunos creyeron que estaba llamando a Elías cuando dijo Elí, Elí, lama sabatini. Creyeron que era llamando a Elías para que lo socorriera. Pero imposible, porque Jesús sabe que los muertos no pueden ayudar a los vivos. Aunque Elías no está muerto, está en el cielo. Fue llevado en un carro de fuego. Pero si Dios le enviaba a Elías, el plan se abortaba. Y lo que sintió fue dolor, soledad, como tú y yo. Pero le aseguro que el ángel de Dios estaba cerca, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Adelante con la siguiente palabra. לא. ובקי. יוחנן. ברלו. ימק. Tenemos otra de las expresiones más interesantes de Jesús, y que, como la del ladrón en la cruz, ha sido medio manejada para sacarla de su verdadero contexto. Es el momento que solo lo narra Juan en su evangelio, cuando dice que estaba cerca de la cruz su madre y el discípulo amado, y Jesús, mirando a Juan, le dice, hijo, he ahí a tu madre, y mirando a la madre le dice, madre, he ahí a tu hijo. Esa expresión de Jesús tiene una connotación del amor filial que Jesús, como parte de una familia, sintió en ese momento. Algunos han querido decir que este pasaje es una representación tipológica de que la madre de Jesús es madre de todos nosotros. Nada más alejado de la realidad del contexto bíblico. Tenemos que ver dos hechos para poder analizar este texto. El primero de ellos es que debemos recordar que cuando Jesús murió, ya la madre de él, la Virgen María, era viuda. Había muerto José. Y ella había quedado prácticamente con poco auxilio humano. Y Jesús, que había dado el quinto mandamiento, donde nos ordena honrar padre y madre, aún muriendo recordó ese deber y encomienda a su madre al cuidado de Juan. Y Juan desde entonces la toma como suya, y se dice, según la tradición, que en la ciudad de Éfeso Juan estuvo a María hasta su muerte. Pero hay algo extraño que queremos analizar brevemente con esta expresión. Si ciertamente Jesús hubiera querido decirnos que ella es nuestra madre espiritual y nosotros sus hijos, yo pregunto, en las cartas de Juan, que son 3, primera, segunda y tercera de Juan, y en el evangelio de Juan, Juan no lo hubiera encomendado a su iglesia. Juan no lo hubiera dicho de alguna manera o pedido a la iglesia que tomara eso en cuenta. Pero misteriosamente no aparece en ninguno de los escritos de Juan, salvo en el evangelio, cuando Jesús le pide, por favor, cuídame a mamá, mamá, atente al cuidado de Juan. Esa es la realidad teológica de este pasaje.
tener hasta las últimas horas el cuidado de obedecer el quinto mandamiento que ordena honrar padre y madre. Y para ti y para mí eso es una lección profunda, porque Jesús nos pide honrar a nuestros padres. Sin embargo, la vida moderna está llevando a muchas familias pudientes a meter a sus padres en home, en hospitales, en orfanatos, en lugares donde cuidan ancianos, para descargarnos del cuidado de los padres. Y se van a ver una vez o dos por semana, pero el deber de todo hijo, aún crecido, aún adulto, es copiar de Jesús y honrar a su padre y a su madre hasta la última hora. Por eso, el pedido de Jesús a Juan y el pedido de Jesús a María de abstenerse al cuidado de Juan nos está diciendo que el amor a los padres debe permanecer sobre todo amor fuera del amor de Dios. Es decir, Dios y papá, Dios y mamá. Esto es algo interesante, porque hoy muchas familias no están honrando a sus padres como Jesús honró a su madre. Adelante. El amor de mi Señor fue mostrado allí en la cruz. Su perdón me regaló a través de su morir. Mis cadenas desató y mi vida transformó con su muerte en la cruz. Salvo soy, pues me lavó a través de la cruz. Nada hay más bello que el amor de Jesús, pues me salvó. Manso fue al Gólgota y por mí sufrió el Señor, y es por ese gran amor que hoy me quiero rendir. Yo no puedo entender por qué fue a descender a morir en esa cruz. Salvo soy, pues me lavó a través de la cruz. Nada hay más bello que el amor de Jesús, pues me salvó.
continuamos con la siguiente expresión. Y es esa expresión que Jesús nos presenta cuando nos dice, consumado es. Consumado significa acabado, terminado. Sin embargo, tenemos que comprender que la obra de Cristo era una obra de una doble función. Una primera parte de su ministerio como el Cordero de Dios, que es la que celebramos en estos tiempos. Pero después de su ascensión, tenemos que recordar que Jesús tiene una nueva función como sumo sacerdote e intercesor ante Dios por los hombres. Esa es la historia de todo el libro de Hebreo, y que usted en Levítico 16 encuentra la tipología de los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Recuerde que el culto hebreo no terminaba con la sangre, la matanza del cordero. El sacerdote tenía que coger la sangre una vez por año y llevar esa sangre al fondo, allá al lugar santísimo. De la misma manera, Cristo consuma ahora la primera parte, es decir, el Cordero de Dios se ha inmolado. El Cordero de Dios dio su vida, derramó su sangre, por lo tanto Él puede decir, consumado es, he terminado. En el libro de Juan 19, versículo 30, leemos esa expresión de la siguiente manera. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Él siente que concluyó la primera fase de la obra que su Padre le había encargado en favor de los hombres. Morir por ellos, dar su sangre. Y ahora, al cumplirla, dice, consumado es. Pero al consumar esta primera parte, nos deja a nosotros un gran legado. Y es el legado que encontramos en Mateo 28, 19 y 20, después que Él resucita. Cuando nos dice, ir por todo el mundo, predicate el Evangelio, hacer discípulos en todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre y enseñándole todas las cosas que yo he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Es decir, que al Jesús consumar su primera fase de la obra redentora, está diciéndole al Padre y al mundo, yo hice lo que me correspondía por salvar a cada pecador. ¿Recuerda usted que hubo un momento que Jesús miró desde el muro de Jerusalén y vio al pueblo y dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos bajo mis alas como las gallinas a sus pollitos y no os quisisteis? Y Jesús lloró por Jerusalén. Y ahora en la cruz Él le dice al pueblo, a los sacerdotes, a los verdugos, mi obra está consumada. Pero esa obra está consumada en parte, es decir, Él se da como el cordero por ti, paga tu deuda. Ahora tú tienes que acreditarte esa parte de la obra de Cristo por la fe y aceptarlo como tu Salvador personal, como el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida y de mi vida. Y es por eso que Jesús dice, consumado es. Continuemos, señor director, con la siguiente expresión de Jesús en el Calvario. They're dead.
Interficiteos! Milites! Roma dignium estis! Celeriter! Celeriter! Facite murus nostrum! Celeriter! Frangite crura! Interficiteos! Rapide! Rapide! Cassius! Estina! Mortus est! Ave procerto! En tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús nos está dando a nosotros una lección interesante. Nos está diciendo que se cumplió en él el proceso de su vida. Y lo que nos dice es que como cristianos nosotros debemos confiar que en la hora de la muerte, si amamos a Dios en Cristo Jesús, nuestra vida está segura en las manos del Padre. Él se encomienda a Dios con la seguridad de que Dios cumplirá con él la parte de resucitarle del sepulcro. Y la Biblia nos dice que 2 ángeles vinieron al tercer día para devolverle a Jesús lo que Dios había tomado de él al expirar, su espíritu. Y aunque Jesús dijo, a mí la vida nadie me la quita, sino yo la pongo de mí mismo, como hombre que había muerto en nuestro lugar, tiene que esperar que Dios le devuelva el hálito de vida o el espíritu que le encomendó en el Calvario. Y entonces envía 2 ángeles que, según la Biblia, vinieron y removieron la piedra. Y entonces, cuando María Magdalena y las otras Marías ven esas 2 personas, se asustan y le dicen, se han llevado el cuerpo. Y los ángeles le dicen, no busquen al que está vivo entre los muertos, va ante vosotras a Jerusalén. Así tú y yo debemos confiar en este mundo que vivimos gracias a que Dios nos sostiene. Y que si morimos, debemos morir confiado y encomendado a Dios como Cristo en el Calvario, de que un día a todos nuestros seres queridos y a nosotros, si hemos tenido que descansar, Dios nos devolverá el hálito de vida, o sea, el espíritu, el soplo, el ruaj que nos dio al crearnos, y entonces gozaremos de la vida eterna. Cristo resucitó, organizó su iglesia, subió a los cielos ahora a cumplir la segunda fase de su ministerio, que es su labor sumo sacerdotal intercesora ante el Padre. Y es por eso que en Apocalipsis 16, 17, cuando concluya esa
esa otra segunda fase, también Él exclamará, muy parecido a lo que dijo en el Calvario. Y es cuando nos dice aquí, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es. También Jesús dirá, hecho es, cuando termine allá y concluya y consuma su obra sacerdotal. Y como en el Calvario, terminará diciendo, consumado es. Que Dios te bendiga y te permita, amado mío, que por medio de estas palabras de Jesús, tú y yo podamos sentir que Él nos ama, que nos perdona, que quiere estar con nosotros, que tiene sed de salvarnos, que quiere que cuidemos a nuestros padres y a nuestros familiares y que nos gocemos depositando nuestra confianza en Dios en todo momento. Dios te bendiga. Continuemos con el programa, señor director. Al Calvario llevan al Maestro, maltratado, insultado es, latigazos, bofetadas crueles, cual cordero va el Salvador. Multitudes con gran furia gritan, lacerando el cuerpo del Señor, agrandando las viles heridas que por amor sufrió el Redentor. Crucifíquenle, gritaba cruel la multitud, corona de espinas colocaron a Jesús, y mientras era maltratado, solo enmudeció, no habló, cual cordero se inmoló. En madero fue crucificado, cual villano el culpado fue. Clavos en sus pies y en sus manos, muerte que él nunca mereció. Y su dolor tan solo a poco conmovió, murió en mi lugar el Cordero de Dios, para que yo tenga vida a través de sí. Él me vio, pues yo estuve allí y preferí por mí verle morir. Yo estuve allí, yo le vi morir, mientras derramó por mí su sangre carmesí. Yo estuve allí, yo le vi morir, mientras recibía el castigo que
yo merecí. Yo estuve allí, yo le vi morir y con mi indiferencia más yo le hice sufrir. Yo estuve allí, yo le vi morir. Mientras más le veía, más su gracia recibí. Yo estuve allí, yo le vi morir. Iglesia que andas errante por la calle, tu santidad ya no se ve en tus portales. No eres la misma, aunque lo insista. Iglesia, has perdido tu sendero. Tu obstinación te hace más fuerte que el acero. Iglesia, vuelve a mí, no quieras más sufrir, que todo cambiaría si tan solo así tú lo quisieras. Sabes que por ti mi vida fue dada por entera. Vuelve a mí, vuelve a mí, iglesia. Iglesia, ¿por qué te apartas de tu amado? Si dudas, solo ven, toca mi costado. Vuelve a tu pastor, vuelve a la salvación. Iglesia, ya no te fijes en la gente, fíjate en mí y todo será diferente. Iglesia, vuelve a mí, que siempre estaré aquí y todo cambiaría si tan solo así tú lo quisieras. Sabes que por ti mi vida fue dada por entera. Cambiarías si tan solo así tú lo quisieras. Sabes que por ti mi vida fue dada por entera. Vuelve a mí, vuelve a mí, iglesia. Conoces el camino, vuelve ya. Yo te amo, cual la niña de mis ojos, y por amor moriría otra vez. Y todo cambiaría si tan solo así tú lo quisieras. Sabes que